Queridos hermanos, estamos en este su programa solo por hoy, de hoy día, miércoles 9 de octubre del año 2024. Un día festivo para nosotros los guayaquileños. Ante todo, quiero que me permitan ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde el plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bien, hermanos, entonces hemos empezado ya el cuarto trimestre de este año 2025 y tenemos que ir viendo, como siempre lo hemos estado tocando en este tiempo, nuestros conceptos de todo lo que nos rodea, lo bueno, lo malo, que nos exalta, que nos saca de nuestro papel principal de padre, hijo, colaborador de las empresas, etc. Y nos pintan a veces unos episodios algo conflictivos, principalmente las redes sociales, que ya les he dicho, yo soy enemigo de eso y les pido que tengamos mesura porque no podemos dejarnos robar la paz. Tenemos que ser muy conscientes de que somos nosotros los que tenemos el control de nosotros mismos para poder trasladar paz y tranquilidad a nuestras familias. Y ahí habíamos visto en el último programa un poco ciertos caminos a seguir, pero hay otros que también lo vamos a tratar en este programa. Uno es aprender a quererme a mí mismo. Si nos preguntamos quién soy, nos damos cuenta que nosotros somos caso de padres, jefes de familia, que generamos la parte económica, que es a su vez la parte de estabilidad familiar. Y es bueno entonces que vivamos esta tranquilidad y querernos a nosotros mismos, porque somos nosotros los que sabemos cuáles son nuestras capacidades para lograr nuestros objetivos. Ese tener un buen autoconcepto de uno mismo es importante para poder generar tranquilidad hacia los nuestros y a nuestros trabajos, en todos los sitios donde nos desarrollamos. Para ello tenemos que ser conscientes de que hay que tener un equilibrio entre las cosas que suceden. Muchas veces ese equilibrio se pierde y estamos conscientes de que estamos pasando por momentos críticos y ahí viene ese que siempre les comento. Ese momento depende de mí o no depende de mí. ¿Cuándo debo preocuparme? Cuando depende de mí. ¿Cómo está ese punto de control de nosotros mismos? ¿Cómo estamos llevando ese control, ese autocontrol familiar, empresarial, como colaborador, como jefe, con nuestros subalternos? ¿Para qué? Para poder tener el punto de equilibrio entre el trabajo y la familia y el trabajo. Y dentro de todo eso, mi yo personal, ese yo personal que es importante para generar todos estas acciones que nos permitan seguir desarrollándonos en el mundo que nos rodea, para bienestar nuestro y de los nuestros. Es interesante saber entonces cuál es el estilo de vida que yo estoy llevando. Un estilo de vida tranquilo, un estilo de vida tal vez algo exasperado, a donde alcanzo a ver que hay nubes que no me permiten mirar más allá de mi horizonte. Y también pudiendo medir cuál es la eficacia en las cosas que yo hago, qué tan eficaz soy en mi trabajo y en los aspectos familiares, cómo estoy
desarrollando ese intelecto en mí para poder lograr estos objetivos. Hay muchas personas que hoy sufren traumas, sufren momentos de sobresalto. Algunos pueden ser reales, otros en gran parte pueden ser imaginarios. Si nosotros analizamos las generaciones en general, hemos hablado eh, de las diferentes etapas de nuestra vida. Y ustedes mismos, el tiempo que han vivido, han podido apreciar cómo las cosas han ido cambiando. En su momento no había celular, no había internet, la comunicación era física, era verbal. Eh, Sabían nuestros padres a dónde estábamos y con quién andábamos. Nosotros teníamos horarios que teníamos que cumplirlos rigurosamente. Hoy nos podemos estar perdiendo en esta nueva vía de comunicación, a donde a veces podemos estar horas conectados, mirando cualquier cosa, siguiendo cualquier cosa, y también permitiéndonos que nos alarmen y nos saquen de nuestra tranquilidad. Por eso es tan importante poder tener estos actos disciplinarios con nuestra familia, con nuestros hijos principalmente, porque no es que estamos tratando de evitarles que ellos se desarrollen, no es que estamos pensando a la antigua, no, es más bien llegar a tener un control sobre todo el concepto, porque lo que uno ve, y créanme, yo no lo digo por alarmarlos, me toca analizar a veces problemas de personas que consumen alguna sustancia y cuando averiguo qué es lo que pasa, la queja termina siendo la misma. Es decir, mi padre está ausente, mi madre trabajan los dos, yo estoy solo, eh, me dejan una tablet o la computadora y a través de la computadora estoy en videojuegos, en desafíos y tantas cosas. Y a la final eso los lleva a sacar de su centro de vida de acuerdo a la edad que tengan los chicos. Sin embargo, encontramos en el fondo que hay una mentalidad familiar que ellos extrañan. Ese lenguaje de comunicación que no es solamente el lenguaje verbal, sino también es el lenguaje físico de postura, de acariciar a nuestros hijos, abrazarlos, conversar con ellos. Ellos se quejan mucho de que somos extraños viviendo bajo un mismo techo. Y eso termina siendo doloroso, porque cada uno tenemos nuestras propias actividades diarias. Los chicos tienen que estudiar, tienen que vincularse con sus amigos, obviamente, porque estamos en un mundo social. Los padres, cada uno tiene su trabajo. Los abuelos, muchas veces ya no estamos para lidiar con nuestros nietos, lidiar en el buen sentido, es decir, quedarnos a cargo de ellos puede significar a veces que cometamos incluso errores porque somos un poco más permisivos. ¿Cuáles son estos temas que nosotros debemos abordar como familia? ¿Cuáles son esos principios que debemos de tener y tenemos que exhibirlos? ¿Cuál es el mapa de nuestro movimiento para poder decir de aquí a acá yo puedo moverme? Cuando nosotros le llevamos bueno, yo le llevo a mis nietos 70 años, a unos, ¿ya? A otros 65. ¿Ya? Entonces, claro, mi forma de pensar como abuelo, como ser humano,
es equilibrada para mi estado de vida, pero cuando tengo que lidiar cosas de mis nietos tan menores a mí, sí me preocupa, a pesar de que trato de estar muy presente y trato de estar muy atento a todas las situaciones que están alrededor de ellos y mío, para poder estar alerta, a poder tener respuestas, porque lo que hay que darles es respuestas, nunca quedarnos callados, pero tienen que ser respuestas oportunas para esa edad y para ese momento que se está viviendo. A veces ellos se quejan mucho de que presionamos o metemos unas reglas de conducta, pero como abuelos, a su vez estamos asumiendo en ese momento un tema disciplinario y de cuidado a ellos también. ¿Cuánto y hasta dónde podemos llegar y estirar nuestra voluntad y nuestros permisos, para ponerlo de una manera, para que nuestros nietos puedan sentirse cómodos también con nosotros, porque estamos estableciendo esta relación que es de parentesco y y los queremos y nos quieren? Pero cuando ya nos adentramos y empezamos a escuchar el lenguaje que utilizan, ese lenguaje a ratos que no lo entendemos, nos permite que estemos muy atentos. Y a ratos me ha pasado en que me quedo un poco como congelado porque no sé qué se me quiere decir. Entonces debo seguir el hilo de la conversación para no salir por la tangente, porque al salir por la tangente podría estar dando un sentimiento equivocado a la realidad de lo que ellos están preguntando o esas inquietudes que ellos tienen. Por lo tanto, el lenguaje tiene que ser claro, sincero, preciso. Y también debe ser con ciertos índices o pigmentaciones de éxito y de buen humor, porque por lo contrario podríamos estar creando un ambiente negativo de miedos y temores. Claro, nos movemos en otros sentidos, sin embargo, tenemos muy claramente la formación que tienen ellos de los padres que son nuestros hijos, ¿no? Esa formación de hogares. Pero esto sucede en nuestra vida constante y nuestra vida diaria. Es tan importante, y lo cito porque estos momentos de verdad que tenemos muchas veces son arrastrados por estos pensamientos externos que nos llegan de violencia, de maltrato, eh, y eso es lo que nosotros tenemos que ir marginando. Es decir, démonos el sentido de buena fe y de que no todo lo que nos rodea es malo. Con esto, ¿qué quiero decirles, queridos hermanos? Que muchas veces estamos prejuiciados porque el mundo exterior está llegando a nuestro mundo interior y llega fácilmente a través de las redes sociales. Por eso es que yo repito y parezco disco rayado en este sentido, es que yo no me puedo dejar guiar por esas redes sociales, porque esas redes sociales me hacen cambiar mi sentido práctico de vida y me hacen tener que cuidar mucho más todos los aspectos que rigen en mi vida diaria. A veces vemos escenas de tristeza, a veces vemos que las personas están cabizbajas, amargadas, eh, presionadas, tensionadas. Y uno le pregunta a las personas cuando están en el trabajo, a los compañeros, a los amigos, y bueno, ¿y qué te pasa? Es que mira lo que sucedió, lo que está sucediendo, esto no sé cómo resolverlo. Y que resulta que de repente el tema no es tan complejo como nosotros lo estamos, como la persona lo está viviendo. Lo que pasa es que está asimilando estas malas influencias que lo hacen dudar de la
del bienestar de lo que estamos viviendo. Tenemos que hacernos y sentirnos bien. Y cuando nos toca ayudar a las personas, tenemos que ponernos en los zapatos de los demás y tenemos que saber claramente qué es lo que estamos buscando y qué es lo que ellos están buscando. Están buscando respuestas y qué respuestas tenemos para cada una de estas preguntas de las personas que dependen de nosotros y las personas que nos consultan. ¿Qué respuestas aspiran? Si nosotros no estamos atentos y vemos solamente que están ellos mal influenciados por todo el ambiente que los rodea, probablemente podamos decir una palabra mal dicha, equivocada o un mal consejo que podría disparar algo más. Todo en la vida tiene un sentido de vida, de existencia, de saber hacia dónde vamos y de dónde venimos. Eso es muy importante, porque cuando la influencia es tal, siempre pensamos que todo lo que nos está pasando es negativo. Hay mucha gente que actúa simplemente porque le dicen, por ejemplo, con las automedicaciones. He tomado una pastilla para este dolor y ha estado buenísima y me ha hecho bien y me ha curado inmediatamente. ¿Qué hago? Voy a la farmacia y compro esa medicina. Pero ¿qué pasa si yo soy hipertenso? Si yo soy diabético, por ejemplo, y estoy consumiendo algo que me puede hacer mal y es contraproducente. No, tengo que pedir la opinión de los expertos. No todo lo que me recomiendan en la calle es bueno. También tenemos que ser claros en que en nuestro aspecto, en nuestra comunicación, cuando no tengo una respuesta adecuada, tengo que contestar: mira, en este momento no te podría decir porque no sé, debo leerlo, debo estudiarlo, debo ver. Cada uno tiene una forma de mirar y de comprometerse con las cosas. Ya. Y a veces un mal consejo puede provocar muchas cosas negativas. Esta vida que tenemos es una vida bella, ya no nos podemos quejar de ella, pero tiene tantas aristas, a ratos tan difíciles de encontrar las respuestas adecuadas, que nos obliga a tener un nivel de concentración. Y a veces ese nivel de concentración tiene que ser tan fuerte que empezamos a sentirnos débiles e inútiles de no dar una respuesta adecuada. Ok, nadie nos puede forzar a dar respuestas de lo que no sabemos. Asimismo, como existen tantos bombardeos por las redes y todo lo demás, hay herramientas que nos permiten entender aquellas cosas que no entendemos. Vamos y buscamos en estos buscadores que hay qué significa tal cosa, cómo puedo decirlo, de qué se trata. Y una vez que lo estudie, lo vea, lo analice y lo pongo en el campo de la realidad, entonces puedo dar un consejo a la persona. Esas son esas como cápsulas que tenemos que tener a la mano ya, en estas búsquedas rápidas para poder dar respuestas adecuadas. Y a veces es preferible no dar respuestas en ese momento a dar una respuesta que se nos ocurra y que no sale siendo una situación verdadera. Saber buscar respuestas adecuadas es parte de la filosofía nuestra. Pero ¿saben qué? De acuerdo a la edad que cada uno tenemos, encontraremos respuestas en nuestra experiencia, guardando las distancias y los tiempos. Porque, como decía al principio, antes no teníamos internet, hoy tenemos internet. Entonces yo no puedo contestar una pregunta como antes, salvo que yo haya vivido algo así como de lo que se está planteando y haya aplicado, siempre diciendo,
Yo actuaría de esta manera porque viví algo similar. No quiere decir hay que hacerlo de esta manera, porque eso implica también el respeto por los demás. Hay muchos chicos jóvenes que piden respuestas a cada pregunta y lo vemos también en los niños. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Tenemos que darnos el tiempo para dar esas respuestas. No simplemente no molestes, estoy ocupado. No, si pregunta, hay que despertar esa curiosidad propia de los niños, hay que contestarlas, porque si no van a ir a buscar respuestas en algún sitio y eso puede incluso en algún momento dañarla. Cuando nosotros estamos claros en nuestros conceptos y somos, es cuando tenemos que dar esas respuestas, esas decisiones muy rápidas en nuestra mente. Y la decisión es parte de experiencia y es parte de nuestra confianza de comunicación con la persona con la que estamos. Muchas veces la gente pensará que somos conformistas, pero cada cosa que tenemos trae un desafío de vida. Cada cosa que nos preguntan debe tener una respuesta, porque para nosotros puede ser algo fácil, tranquilo, pero la persona que pregunta puede tener dificultades y necesita una verdadera respuesta. Por eso, recalco, no las lancemos simplemente como nosotros las veríamos, sino tenemos que lanzarlas con un criterio muy conformado, porque eso trae a nosotros, nos da una responsabilidad moral de una respuesta adecuada. Todos tenemos dones, todos. Cuando vinimos al mundo, Dios nos mandó con unos dones que los tenemos muy claros, ¿ya? Pero tenemos que también saberlos trasladar y tenemos que disfrutar de lo que sabemos, pero también no nos quedemos sin seguir aprendiendo lo que hay que aprender, porque eso nos da esa sensación de bienestar. A veces el temor al fracaso nos hace actuar en forma errada, contestando algo sin que esa sea la respuesta adecuada. No, si nosotros, repito, no tenemos respuesta, busquemos la respuesta adecuada. Es preferible decir claramente no lo sé a dar una respuesta que no tenga ni pies ni cabeza. La autoestimación y automotivación nos hace que nosotros podamos sacar todo aquello que es la experiencia de vida. Y dentro de la experiencia de vida está la historia de nuestra familia, de nuestros padres, luego toda la parte nuestra de la carrera, tanto en la parte estudiantil, universitaria, y luego cuando empezamos a conformar nuestro hogar, nuestros hijos. Todo eso, si ustedes ven, es un cúmulo de días, de horas, de hechos, acontecimientos que nos han permitido estar en momentos adecuados en el tiempo que teníamos que estar. Eso se llama experiencia. Y esa experiencia, que es un cúmulo, cuantos más años tienes, es lo que te permite poder solventar esas respuestas que están preguntando la gente joven. Hoy las cosas parecerían ser más fáciles. Una cosa es verdad, son más rápidas, pero siguen siendo situaciones triviales que tenemos que manejar con mucho cuidado. Cuando nosotros manejamos una disciplina, la disciplina no es un yugo, no es una camisa de fuerza. La disciplina es aquello que nosotros hemos ganado por tener un concepto o una rutina en nuestra vida.
Como aprendimos, queremos enseñar. Hay muchos valores que no cambian, que siguen siendo los mismos, pero no podemos generar en ningún momento imposición de algo que nosotros lo manejamos de una manera y hoy habría que manejarlo de maneras distintas. Esa disciplina no es un estado de ánimo, la disciplina es real. Es con cualquier estado de ánimo sigue siendo la misma. Y también tenemos que actuar con firmeza cuando tenemos y sabemos que tenemos la razón. Esto no quiere decir que no nos podemos equivocar. Sin embargo, si tenemos un hecho cierto a donde hay razones concretas, reales, en ese momento tenemos que actuar en base a esa experiencia. Si alguien te consulta algo, es porque la persona tiene una duda. Si tú conoces la respuesta, tú la puedes dar. O puedes aclarar, yo actuaría así, pero tú tienes que analizar más para aplicar tu propia respuesta. ¿Dónde está en tu interior? Ponte en el caso de cómo contestarías tú, cómo, cuáles son tus fortalezas, debilidades para poder seguir adelante en este diálogo que muchas veces es enfrentar situaciones complejas, porque nuestro rumbo puede cambiar muchas veces. Y esas situaciones complejas nos permiten a nosotros estudiar, madurar y crecer como seres humanos. Si nos equivocamos, sí, podemos equivocarnos, tenemos derecho a equivocarnos, porque no somos infalibles. El derecho a equivocarnos es la forma de aprender cómo tenemos que hacer y responder cada cosa. Hay que conquistar metas. ¿Cuáles metas? Las que nos hemos propuesto. ¿Cuándo? Hoy, porque no sabemos mañana qué pase. Tenemos metas para hoy día, cómo hemos actuado y qué tenemos que mejorar. Estas metas que son alcanzables, que nos hemos propuesto, deben tener una conciencia. Es decir, en una meta yo pongo un anhelo, algo que quiero alcanzar, quiero mejorar, quiero ser así, quiero tener esto, quiero. Esas cosas son las que yo me las pongo en mi lista de deseos, pero voy viendo cuál es la importancia de cada una de ellas, poniendo unas al principio y otras al final. La conquista de las metas, entonces, la tenemos que tangibilizar, es decir, saber que la cumplimos y cuando la cumplimos tenemos que celebrarla. Esas metas tienen que ser tangibles y, como digo, alcanzables. Hay muchas cosas que están en nuestros sueños y que de repente todavía no las podemos alcanzar, pero deberíamos de empezar a trabajar. No hay meta que me haya puesto que no tenga una respuesta. Por último, la respuesta es decir, esta no va. Creo que hay algo más importante que hacer esto. Y al final, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar éxito en en esas metas de vida que nos estamos poniendo. Tenemos que encontrar el éxito. ¿Para qué? Para poder celebrarlo y festejar que lo logramos. Que logramos hacer algo por nuestros propios medios y que logramos ser exitosos en eso que estamos cumpliendo. Alguien nos puede preguntar, ¿cuánto vales tú? Y no me refiero a la parte económica, porque nosotros tenemos que autoevaluarnos. ¿Qué somos nosotros? Cada uno es lo que tiene que ser. O sea, soy así, asado, asado. Yo sí puedo describirme a mí, pero cada uno de ustedes tiene que aprender y poder tener muy claramente cuáles son la evaluación que usted tiene de usted mismo. Tiene que sentirse orgulloso de lo que ha alcanzado. Todos nos sentimos orgullosos de haber conquistado cosas.
También esta autoaceptación es una virtud de verme de tal o cual manera, porque ¿quién más puede juzgarme que no sea yo? A veces tenemos que andar en los extremos. Ya hay un extremo que es el de mayor peligro y otro el de menor peligro, cuando tenemos que tomar desafíos. Y cada día debemos tomar desafíos. A veces el salir de nuestros hogares puede ser un desafío y el regresar se cierra el desafío. Lo logré. Entonces debo festejar y debo tener mi mente muy abierta para poder decir, gracias Señor, lo logré, gracias por la compañía que me diste. Y lo hice. Y si he hecho algo, bueno, he logrado conseguir algo en la vida, siempre tiene que estar rodeado de la palabra mágica, humildad. Tenemos que ser humildes para poder disfrutar lo que tenemos con toda la figura fuerte, poderosa que Dios nos ha dado para poder lograr esos objetivos. Objetivos bien planeados, bien planificados, objetivos claros, concisos, medibles y alcanzables. Porque a veces nos ponemos objetivos que no son alcanzables y lo que eso al no cumplirlos nos causa frustración. Pero ¿quién es el que mide los objetivos? Cada uno. Nadie va a medirlos por nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que ver. La clave es saber aceptarnos como somos nosotros mismos. Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades para poder lograr esos objetivos que nos estamos proponiendo. Y principalmente llegar a ser un modelo positivo para nuestros hijos, para nuestra familia, en la parte ética, moral, de cumplir esos objetivos. A veces tendremos que decir, hasta aquí llego porque difícilmente puedo lograrlo, pero tenemos que luchar por ellos. Es la parte más importante. Seamos claros en que ese valor que tienen las cosas para nosotros, ese valor a ratos sentimental, perdón, a ratos objetivos, tenemos que aprender a ver, a valorar lo que hacemos, no dejarlo que pase sencillamente, no, hay que valorarlo. Un compromiso, perdón. No nos pidamos lo imposible. Seamos francos con nosotros mismos. Seamos exigentes con nosotros, pero también seamos auténticos como tenemos que serlo. Saquemos provecho de nuestra experiencia, como lo decía, y también veamos nuestras capacidades, hasta dónde podemos llegar con estas capacidades. ¿Debemos esforzarnos? Sí, y es lógico. Cada uno tiene su nivel de esfuerzo para poder llegar al objetivo que tiene. Aprendiendo también de los demás qué de bueno hay en uno o en otro como para poderlo aprender. Nosotros podemos aconsejar, pero también podemos ser aconsejados. A veces, cuando vamos a la confesión, por ejemplo, el sacerdote, una vez que nos confesamos, él nos da ciertas fórmulas y nosotros tenemos que tomarlas y hacerlas vida en nosotros para poder sentirnos bien. El concepto que tenemos de los demás es importante porque eso admite el respeto. También tenemos que preocuparnos de potenciar a la gente que está con nosotros. Eso es ayudarlos a salir y que todo lo que hagan, lo hagan por el bien común, por el bien de ellos y de sus familias. Nosotros como seres humanos somos sociables y en este mundo sociable y de trabajo tenemos que compartir.
compartir las cosas positivas, compartir lo que sabemos, compartir lo que podemos dar por los demás, pero principalmente lo que decía, con humildad y buscando ese éxito de poder lograr lo que queremos llegar a ser. Esas buenas costumbres que adquirimos de nuestros padres y de todo lo que es, lo que nos rodea, esa bondad para hacer las cosas. A veces el egoísmo nos mata porque sabiendo algo no queremos enseñarlo. Tenemos que partir de un principio. El que enseña aprende dos veces. Y al final, si yo me voy a ir de este mundo, no me voy a llevar nada. Por lo tanto, es preferible que lo dé y que sea bien utilizada aquellas cosas que podemos dar, como por ejemplo los buenos consejos. Podemos fallar, no somos infalibles, yo lo decía antes, y tenemos que estar preparados para fallar y admitir nuestra falla o nuestro error. No tratar de disimularlo, sino que si nos equivocamos, decir, mil disculpas, me equivoqué. No es así, tiene que hacerlo así. Y algo que es importante es la sonrisa, el buen humor, el buen genio. Eso nos hace saber que las cosas, por más difíciles que sean, pues hay un camino que es el buen humor para lograr los objetivos con mucha constancia. No hablemos mucho, dejemos que los demás hablen, porque así podemos prestar atención cómo piensan las cosas. Y una de las cosas que no hay que hacer nunca es corregir en público si nosotros vemos que alguien está cometiendo un error. Es mejor llamarlo a un costado en silencio y decirle, mira, yo creo que esto tienes que analizarlo. Tampoco te lo voy a imponer porque cada uno tiene su forma de ser y pensar, pero te recomiendo que mires este comportamiento o este proceso. De esa manera la persona se sentirá muy agradecida de que no lo hiciste quedar mal. Y no se trata de hacerlo quedar mal, se trata de hacer y corregir. Y eso es lo que se llama experiencia de vida. Eh, a veces estamos en una conversación, en una reunión y estamos ausentes porque estamos pensando en otra cosa. Hay que aprender a escuchar con todo el cuerpo y saber que tenemos que lograr la atención de todos por respeto a quien está hablando. No nos dejemos guiar por la distracción. A veces eso de estar con el teléfono en la mano no funciona. En una reunión de trabajo o en una reunión de amigos, estar con el teléfono es hasta falta de respeto. Y también en nuestras actitudes está el delegar, delegar el trabajo a los demás, porque no sentirte que tú eres el único que puedes hacer todo. Si delegas, estás enseñando y estás poniendo también a prueba la capacidad de los demás, que lo pueden hacer incluso mejor que tú en menor tiempo y siendo más efectivos. El trabajo es una gran oportunidad para todos y el trabajo en equipo es lo superior, es a donde debemos aspirar todos. Mejoremos nuestros métodos, mejoremos nuestra comunicación, desafiemos a rato los momentos aquellos en los que no podemos salir, no encontrar una salida. Pongámonos en todas las aristas para ver cómo podemos salir adelante. Metámosle mucho entusiasmo a nuestras conversaciones. Seamos perseverantes y también seamos comprensivos de que cada uno tiene su punto de vista. Nadie gana, todos ganamos, porque incluso perdiendo ganamos experiencia. Organicemos nuestra vida en un buen sentido, de decir, los tiempos son importantes. Por eso, llegar a tiempo dentro del horario, dentro de la cita, es una muy buena costumbre. Llegar tarde
es irreverente. Y también tenemos que ser claros de llevar esta vida de una manera alegre, fácil, donde no busquemos palabras rebuscadas, sino que tengamos hechos adecuados y seamos conscientes de que somos parte de y que estamos disfrutando de lo que del día que Dios nos ha regalado hoy. Hermanos, estamos en este mes de octubre, 10º mes del año. Preparémonos, seamos conscientes que el tiempo va pasando y que este es un día más que podemos darle gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado para compartir con ustedes. Les agradezco mucho por estar en este programa. No se olviden de nosotros, la radio los necesita mucho de ustedes ahora. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo día, miércoles. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hasta la próxima, hermanos. Muchas bendiciones.